¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. Hoy nos vamos a separar un poquito del tema económico y vamos a hablar de un tema que es fundamental, la paz. Hace poco celebramos el Día Internacional de la Paz y quiero contarles esta noche de una fundación que trabaja aquí en Guatemala desde hace varios años y que tiene como objetivo fundamental traer a través de herramientas y de técnicas ese tan preciado elemento a nuestro país, con un ejemplo muy claro de lo que acaba de ocurrir en Colombia. Bienvenidos a Desafíos. Les presento el reportaje introductorio de este programa y luego sí hablamos con nuestros invitados. Guatemala, un país lleno de contrastes, rico en cultura, pero con un pasado difícil con luces y sombras, en especial para más de 200.000 personas que durante la década de 1980 en el Triángulo Ixil vivieron el conflicto armado interno, con más de 20.000 fallecidos. Han pasado más de 20 años, pero olvidar no es sencillo. Hay personas que tal vez por el conflicto que hubo anteriormente están traumadas. Entonces ellos mantienen ese conflicto, mantienen ese mal adentro. Pero existe una nueva alternativa que les enseñará a manejar sus emociones, basada en técnicas de la India que han sido perfectamente aplicadas a nuestro contexto. Pero para entender nos trasladaremos a 1956 en el sur de la India, lugar en donde nace Sri Shankar, el fundador del arte vivir, alumno de Mahatma Gandhi. Pasó un periodo de 10 días donde concibió las técnicas que le ayudarían en la fundación del arte vivir. Su obra ha tocado la vida de millones de personas en todo el mundo, afectados por desastres, violencia, conflictos, entre otros. Recientemente contribuyó al proceso de paz en Colombia. En Bogotá se reunió primero con el presidente Santos y luego en La Habana durante 3 jornadas con los líderes de la guerrilla. De esto y más hablará hoy Ricardo García Santander y sus invitados. La verdad que este reportaje introductorio habla a las claras de una realidad muy puntual para nuestro país. ¿Y por qué hacemos este programa especial de desafíos? Generalmente nos ocupamos en estos últimos 10 años de hablar de los grandes temas de la economía, de la realidad social de Guatemala y Centroamérica, pero esta vez tenemos que hablar de un tema que es fundamental. Si ese tema no se da, las otras cosas por añadidura tampoco. Estamos hablando de la paz. Y en este mes de septiembre, hace muy poco, celebrábamos el Día Internacional de la Paz y esta palabra reviste real importancia cuando hace muy pocos días Latinoamérica, el mundo entero, era testigo de la firma de los acuerdos de paz después de más de 5 décadas de conflicto en Colombia. ¿Cómo logró aquel país, con aquellas ideas tan claras de los grupos que estaban confrontados, llegar a este punto y firmar la paz definitivamente? Hubo un personaje muy conocido a nivel mundial que fue un elemento fundamental para que esta historia tuviera este desenlace. Y quiero hablarles de la Fundación El Arte de Vivir, que tiene una relación directa con este personaje del que vamos a hablar esta noche. Quiero presentar en primer lugar, y me da muchísimo gusto recibir en nuestro programa, a María Dolores Contreras, que es la presidenta de la Fundación El Arte de Vivir Guatemala. María Dolores. ¿Cómo estás, Ricardo? Muchas gracias. Yo te digo Titi, pero te voy a decir María Dolores formalmente aquí en el programa. ¿Qué es El Arte de Vivir? El Arte de Vivir es una fundación que está en más de 150 países y tiene más de 35 años ya. Este año celebramos 35 años de estar en el mundo, haciendo cambios, así como tú mencionabas, haciendo esos cambios que necesita el mundo, que empieza por el individuo, ¿sí? Tú no puedes lograr una sociedad en paz si el individuo no tiene paz, ¿sí? Entonces, el Arte de Vivir lo que está aportando al mundo desde hace 35 años son técnicas que influencian, como tú mencionaste, en Colombia, pues estuvo el fundador del Arte de Vivir, que generan influencia para generar medios y mecanismos diferentes, ¿sí? Desde la paz, desde la justicia, pero una justicia que empieza con paz interior, desde un espacio y desde un lenguaje que es el lenguaje universal que se debería de hablar en todo el mundo, que es el lenguaje del amor. Tú mencionabas recién al fundador del Arte de Vivir, que ya está en muchísimos países en el mundo, y lo relacionamos directamente con este proceso de paz que arrancaba hace tiempo atrás en Cuba, cuando empezaban las discusiones y las negociaciones. Hablemos de este personaje tan importante, el fundador del Arte de Vivir, y cuál fue la real incidencia que tuvo en este proceso de paz. Pues mira, vieras que es muy lindo y es un honor poder platicarte y compartir con la audiencia quién es Sri Ravi Shankar. Sí, es un líder humanitario que tiene
ha tenido una gestión importante en muchos procesos de paz, no solo en el de Colombia, sino alrededor del mundo. Ha participado en varios procesos de paz y lo que hizo fue pedir al presidente de Colombia que le permitiera ir a hacer una gestión, proponer algo diferente, ¿sí? Algo nuevo. Fue a reunirse en Cuba con las FARC, con los líderes de las FARC, y les propuso que aplicaran el principio gandiano de la no violencia, ¿sí? Y les hizo hacer algunas técnicas para que ellos encontraran de alguna manera paz y conexión interna y que comenzaran a vibrar en una forma diferente, buscando finalizar ese conflicto que tantos años llevaba dañando a Colombia y a la sociedad colombiana, ¿no? Ese fue el punto de partida para que iniciara la negociación. De hecho, este gran personaje estuvo hace pocos días en la firma de estos acuerdos. ¿Y esta realidad que se vivió en Colombia, crees que se puede traducir a cualquier región en conflicto? Porque quizás, a pesar de que aquí estamos a punto de cumplir 20 años de la firma de los acuerdos de paz, todavía hay tantos temas pendientes, no solamente en los que se refieren a esos puntos del acuerdo, sino a la paz en general, un tema que tanto necesita no solo Guatemala, sino Latinoamérica. Claro, por supuesto que se puede aplicar en cualquier sociedad. Y hablando en la que nos compete en este momento, que es Guatemala, tienes razón, sí, cumplimos 20 años de haber firmado la paz. Sin embargo, la paz, ¿qué es realmente la paz? Hablamos mucho de esa palabra, ¿no? Pero realmente, ¿qué es paz? Es algo interno, es un estado en el que tú puedes manejar desde ese estado interno todas las relaciones que tengas, que puede ser tu familia, puede ser a nivel social, en tu trabajo, ya a nivel de país. Pues estamos hablando, por ejemplo, en la región Ixil, ¿verdad? Donde fue una región donde se vivió mucho daño. Sí, fueron más de 200,000 víctimas las que se tuvieron producto del conflicto interno, ¿no? ¿Y qué pasa con ese daño, ese dolor que se produce que son los rezagos de un conflicto interno, de una guerra, ¿sí? Tienes que volver a hacer que las personas conecten nuevamente con ese espacio de perdón, el espacio eso sucedió en Colombia. En Colombia se les ha dado un seguimiento desde el año pasado, que se hizo esta visita de Guruji, que así le decimos de cariño, Guruji, y se ha hecho como un acompañamiento en todo el proceso, porque no es así de fácil, es algo que tienes que lograr, que las personas involucradas lleguen al espacio del perdón, claro, a que pidan perdón, los que tienen que pedir perdón y que los demás perdonen. Es un espacio que te permite ya tener paz, ¿sí? Y comenzar a hacer un diálogo en donde todas las partes que están involucradas encuentren un eco a sus necesidades de una manera pacífica. Algún día vamos a tener la oportunidad, ahorita tenemos que ir a una pausa porque le queremos contar cómo esta experiencia que nos está contando María Dolores en una región guatemalteca ya ha dado buenos resultados, y esto acaba de ocurrir y puede ser ejemplificador de muchas áreas en el resto del mundo. Pero sería bueno en algún momento hablar de cómo en las cárceles de muchos lugares esta técnica de respiración, por sobre todas las cosas, pero de la búsqueda de esta paz interior, ha servido para cambiar absolutamente el panorama de estos espacios que a primera vista pueden parecer tan nocivos. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Han aparecido ahí los datos de la fundación que trabaja y muy bien aquí en Guatemala. Muchas gracias, María Dolores, por acompañarnos. Muchas gracias, Ricardo. Un placer que nos dieras esta introducción, y luego de la pausa comenzamos a hablar cómo esto que se aplicó en Colombia, que dio tan buenos resultados y que se ha replicado por el resto del mundo, también se está haciendo ya con resultados muy efectivos en nuestro país. Esto luego de la pausa. No se vayan.